La necesidad, conoce cómo venimos. Él sabe todo por lo cual estamos pasando y Él quiere llenar ese corazón. Amén. Yo te pido que te quedes así, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque te has manifestado, Padre. Has sido tan bueno, Padre, con cada uno de nosotros. Ciertamente cada uno ha podido sentir tu lluvia, esa lluvia de paz, esa lluvia de amor, esa lluvia de ternura. Gracias, Padre, esa lluvia de sanidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy. Y asimismo, Padre, pongo mi vida en tus manos, Señor. Y que seas tú, Padre, hablando a través de mis labios, a través de mi garganta. Hoy, Padre, me sujeto a ti, Señor. Toma el control de mi vida, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mi corazón. Y sé tú hablándole a cada persona. Abre cada corazón, Señor, para que puedan recibir tu palabra y haya una disposición, Padre, y un cambio en las vidas, una transformación, poderoso Dios. Yo te doy gracias, Padre, y bendigo tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, hermano. Estamos listos para recibir la palabra de Dios. Amén. Dios conoce la necesidad, como les comentaba, y yo te voy a pedir que me acompañes a la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, 27. Libro de Génesis 1, 27. ¿Me dan un amén? Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Me ayudan? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos creó a su imagen. ¿Cuántos dicen amén? Pero por cuanto Adán y Eva pecaron, entró la maldición a nosotros, entró el pecado. Y así fue como el mundo nos deformó. Con malas costumbres, malos hábitos, crecimos en diferentes ambientes y fuimos creciendo y absorbiendo esa forma de vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, del lugar donde hayamos crecido. Los pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y así fue como nos deformó. Pudiera ser también en hábitos alimenticios. Tal vez no hay un horario fijo, hay un desorden para la hora de la comida, para el desayuno, para la hora de la cena, o igual pudiera ser también en la alimentación no saludable. También a la hora de dormir, pudiera ser que son muchos desvelos, no hay un horario fijo de decir yo duermo a esta hora y hasta a esta hora me voy a dormir, sino que no hay una disciplina en los horarios para dormir. Y entonces, si no dormimos como deberíamos de dormir, nuestro cuerpo no va a descansar. Y al otro día, ¿cómo nos vamos a sentir? Agotados, cansados. Y también nos deformó, hay falta de disciplina en áreas de nuestra vida. En el trabajo, en la escuela, en la casa, aún dentro del ministerio. No hay disciplina en nuestras vidas. Pero sabemos que Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Y el deseo de Él es poner orden en nuestras vidas. Di conmigo, Dios desea poner orden en mi vida. ¿Estamos dispuestos? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón,
Cuando hay un arrepentimiento de nuestros pecados, dice en su palabra, acompáñame a la segunda carta a los Corintios 3:16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 18. ¿Me dan un amén? Bueno, entonces quedamos que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando hay un arrepentimiento de nuestros pecados, dice en su palabra que cuando nos convertimos al Señor, el velo es quitado. Y vamos a ir al versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos convertidos hay aquí? Amén. Es necesario creer en Cristo para que ese velo sea quitado. Ese velo nos tenía cegados y no podíamos caminar en la verdad. No permitía que nosotros viéramos con claridad la maldad en la que estábamos, la maldad que nos rodeaba. Ese velo no nos permitía ver todo eso. Se nos hacía común esa forma de vivir, se nos hacía común estar en ese entorno de maldad, pero dice que ese velo ha sido quitado. Y no podíamos también comprender las Escrituras. En la palabra de Dios no podíamos comprender las Escrituras, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos traen la palabra de Dios? Amén. Y ese velo lo quitó Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en el versículo 17 ahí mismo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y por cuanto Jesús ha entrado, ¿a dónde? A nuestro corazón. Dice que ahora nos ha dado libertad, sanidad, nos ha restaurado, nos ha dado salvación. El Señor entra a nuestros corazones y comienza a trabajar en ellos. Dios entró a tu corazón y está trabajando en él. Amén. En el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Su palabra dice que somos transformados a su imagen. ¿Y qué es transformar? Es hacer cambiar de forma a alguien o a algo. 2, hacer mudar de parte o de costumbres a alguien. Y te preguntas, ¿qué es mudar? Dejar algo que antes se tenía, y tomar en su lugar otra cosa. Por cuanto Jesús entró a nuestro corazón, nosotros debimos haber dejado todo lo pasado, todas esas costumbres y todo eso. Y dice que tomar en su lugar otra cosa. ¿Qué debemos de tomar? Su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, transformar es hacer cambiar de forma a alguien o algo. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos necesitamos un cambio de vida? Amén. Un cambio de vida. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Te gusta la forma de cómo estás viviendo? ¿Verdad que no? Muchas veces hay áreas en nuestras vidas que deben ser cambiadas. Y asimismo en nuestro corazón aún hay cosas que deben ser entregadas a Dios. Estaremos en diferentes situaciones, sea dentro del trabajo, dentro de casa, dentro de la escuela. Habrá muchas situaciones. O dentro del ministerio, y esto tiene un propósito. El propósito de estas situaciones es revelar lo que hay en nuestro corazón. Dios
ya lo sabe. Pero muchas veces nos cuesta aceptar lo que hay en nuestro corazón. Y Dios quiere revelarlo, no para avergonzarte, no para exhibirte. Él lo quiere hacer para, ¿qué crees? Para que nos demos cuenta de cómo está verdaderamente nuestro corazón. De acuerdo a esas situaciones, nosotros vamos a reaccionar de una forma, sea agradable o no sea agradable. Si recibimos una exhortación, preguntémonos cómo reaccionamos. ¿Con enojo o con humildad? Y decir, acepto, estoy mal en esa área. Muchas veces nuestra alma es engañosa, nuestro corazón es engañoso. Y nos dice, no, es que tú no estás mal en eso. O aún dentro de casa, los que nos rodean nos conocen y nos dicen, Luz, es que esto que estás haciendo está mal. ¿Y qué pasa? Y a lo mejor Luz dice, no, él no sabe. Y así mismo pasa dentro también de la iglesia. Dios nos ha traído a una iglesia, a una casa, a su casa, ¿para qué? Para ser transformados, para ser cambiados. Pero muchas veces hay una resistencia en nosotros. Y como les decía, Dios permite estas situaciones y estas correcciones para que nosotros tengamos una reacción. Ha puesto personas que nos dan un consejo con respecto a nuestra vida, y cuando nos confronta la palabra, ¿cómo reaccionamos? Siempre en situaciones así debemos preguntar, ¿cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Porque ese es nuestro modelo, ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús debe reflejarse en nosotros, que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Y para ser transformados, cambiados a su imagen, debemos de limpiar y purificar nuestro corazón. ¿Cuántos quieren saber cómo? Día con día sabemos que vienen situaciones a nuestra vida. Puede ser enojo, pero dice la palabra que ese enojo no debe de permanecer. Si han dicho una palabra que te ha lastimado, eso debemos entregárselo a Jesús para que eso no esté en nuestro corazón. Número 1, para ser transformados, cambiados a su imagen, debemos limpiar y purificar nuestro corazón. Número 1, estar en oración continua con Dios. Estar en oración continua con Dios. Y es hablar con Dios diariamente. Poner nuestro corazón delante de Dios. Exponer lo que sentimos o lo que pensamos. Tal vez nos aferramos a pensamientos que teníamos, pero todo eso debe ser hablado con Dios. 2, arrepentirnos. Pedirle a nuestro Padre que nos limpie. Y ahí te voy a pedir que me acompañes al libro de los Salmos 51:10. Libro de los Salmos 51:10.
Dice así la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y si vemos ahí tiene un título. ¿Cuál es el título? Y ese arrepentimiento debe estar diariamente en nosotros. Diariamente en nosotros. Porque sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu nos lleva a hacer el bien, pero a veces el alma no quiere, el alma se resiste. Entonces dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos a nuestro Padre que nos limpie, ¿Él lo hará o no lo hará? Él lo hará, pero en nosotros debe estar el arrepentimiento. Número 3, confesar nuestros pecados. Y acompáñame a la primera carta de Juan. Me dan un amén. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Casi a la mitad del versículo vamos a leer, el 7 casi a la mitad, donde dice: y la sangre de Jesucristo, ¿lo tenemos? Amén. 7 casi como a la mitad, un poquito después. Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El deseo de Dios es limpiarnos de toda maldad. ¿Hay alguien aquí que nunca ha pecado? Todos hemos pecado, pero dice que Él nos limpia. Pero antes de eso tiene que haber un arrepentimiento y confesar ese pecado para poder ser limpios. Número 4. Leyendo su palabra constantemente, porque su palabra es viva y nos confronta, cambia nuestra forma de pensar. Y ahí me acompañas a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Versículo 16 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios:
toda la escritura, ayúdame, toda la escritura y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué Dios quiere cambiarnos y transformarnos? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es por eso que nosotros debe encontrar disposición. Necesita un corazón dispuesto a ser cambiado en hábitos que desde niños teníamos, cosas que fuimos absorbiendo que no iban de acuerdo a su palabra, porque quizá nuestros padres no conocieron a Dios a tiempo, o si estuvimos con abuelos, ellos no conocían a Dios. Entonces, ese ambiente nos fue deformando. Muchas veces no queremos reaccionar como nuestros padres reaccionaron o como ellos tomaron decisiones en su vida. Y es algo con lo que luchamos. No me quiero parecer en esta área o no quiero pasar por lo que ellos pasaron. Pero ahora la pregunta es, ¿te gustaría que tus hijos pasaran por todo lo que tú pasaste antes de conocer a Cristo? Yo no sé de dónde te sacó Dios, cómo te encontró, pero sí sé cómo me encontró a mí. Y fue en la perdición, en la tristeza, en el dolor. Y yo no quisiera que mis hijos pasaran por lo mismo que yo tuve que pasar. Y es por eso que hoy yo te pregunto, ¿te gustaría que tus hijos pasaran por la situación en la que tú pasaste? ¿Verdad que no? Entonces en nosotros está en tomar la decisión de cambiar para que nuestras generaciones, en ellas haya un cambio. ¿Cuántos quieren un cambio en nuestras vidas? Y asimismo ver generaciones diferentes, a nuestros hijos diferentes. Yo creo que todos quisiéramos eso. El deseo de Dios es que tengamos cambios en nuestra vida, que seamos reales y verdaderos en donde quiera que vayamos. Si tú en la escuela, no voy a la escuela, pero si tu lugar es la escuela, tú debes reflejar a Cristo en ese lugar. Si es en el trabajo, debes reflejar a Cristo en el trabajo. Donde quiera que tú te pares, Cristo debe reflejarse en nosotros. Una vida conforme a su palabra. Que si hemos sido lastimados en tiempo pasado y te cuesta perdonar, ¿qué te dice la palabra de Dios? Perdona. No, pero ¿por qué voy a perdonar si esta persona me ha lastimado una y otra y otra y otra vez? Pero me ha hecho esto y esto y esto. Pero la palabra nos confronta y nos dice, perdona, porque es lo que Dios ya hizo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Estemos dispuestos a los cambios, a dejar malos hábitos, esas indisciplinas, esas costumbres. Dios desea hacer en nosotros un cambio y una mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Esto será de bendición para nosotros y para nuestros hijos y para toda persona que nos rodea. Que nuestros hijos no vivan como nosotros vivíamos, sino que ahora con Cristo sea diferente nuestra vida y la vida de quien nos rodea. Ponte de pie. Dios está buscando corazones dispuestos. Y ya vimos que la única forma de ser
cambiados es en oración continua con nuestro Padre. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Esa búsqueda continua, porque es la única forma de que Él nos pueda cambiar. Arrepentirnos día con día de lo que hemos pensado, de lo que hemos actuado. Confesarlo, es necesario confesarlo para poder ser limpios. Y es su palabra, esa lectura constante, la que va a traer esos cambios, esa transformación. Van a ser sus pensamientos y no esos pensamientos que nosotros traíamos arrastrando. Levanta tus manos. Padre, yo te ruego, Señor, que nosotros haya, Señor, un arrepentimiento genuino en nuestros corazones por no entregarte áreas de nuestras vidas que por años nos han aconsejado y no hemos cambiado. Haznos ver cuánto tiempo es el que llevamos de conocerte y esas áreas no han sido entregadas a ti. Esas cosas que no hemos querido dejar, sino que nos empeñamos en seguir viviendo de esa forma. Sé tú, mi Dios. Hoy es el día para entregártelo, para que tú, Señor, nos limpies y purifiques nuestro corazón, que quites esos pensamientos, Padre, y pongas tus pensamientos sobre nosotros, Señor, para tener una mejor vida en ti. Que en cada uno haya tomar esa decisión, Señor, de ser cambiados, Señor. Muchas veces va a costar, Padre, pero yo sé que tu poder lo puede hacer, Señor. Pero en nosotros, Padre, debe de haber un esfuerzo, Señor, por querer dejar todas esas cosas, Señor, esos malos hábitos, Señor. Si hay esa contienda, Padre, que todo eso sea quitado, Señor. Yo te lo ruego, Padre, y que seas tú cambiándonos, Padre. Asimismo, Padre, yo creo, Padre, y declaro, Señor, que tu palabra, Señor, está en el corazón de cada uno de mis hermanos, que eres tú, Señor, sobre ellos, Padre. Y dales, Padre Santo, dales, Señor, más, Padre, de tu lluvia, como lo escuchábamos, Señor. Lo necesitamos, Padre. Lo necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, porque nuestro deseo, Padre, es parecernos a ti cada día, Señor. Te damos gracias, Padre. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Padre, que ha venido a tu casa, Señor, a recibir tu palabra, porque eso, Padre, quiere decir que ellos desean ser diferentes, desean conocerte más y ser diferentes, Padre. Yo los bendigo en esta hora, Señor, y te doy gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Guardemos esta palabra en nuestro corazón, amén, hermanos, porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Mañana reunión de servidores a las 7 p.m, sábado reunión de varones a las 6, domingo reunión general a las 11. Discípulos, busquen a sus mentores y mentores a sus discípulos. Bendiciones.